El genocidio no es un evento puntual, sino un proceso. Construir la identidad del otro, estigmatizar, hostigar, aislar y debilitar a un grupo son etapas de ese proceso que escalan hasta el exterminio. Pero las muertes no son el objetivo final, sino una herramienta para otra cosa: la transformación de la identidad de un pueblo. El genocidio es una práctica social. Deja marcas y se reactualiza en las disputas por la memoria. Analicemos los tejidos de esas lógicas que aún hoy nos atraviesan. Soy Daniel Feierstein, especialista en prácticas sociales genocidas, y esto es Anatomía del Terror, los tejidos del genocidio. Una vez que la estigmatización de un grupo se ha consolidado, surge un nuevo debate. ¿Debemos tolerar a esos otros construidos como inferiores, peligrosos o degenerados? Aunque suele asociarse a políticas antidiscriminatorias, el concepto de tolerancia en realidad legitima la estigmatización previa y traslada la discusión a un plano más grave. Hablar de tolerancia refuerza la negatividad del otro. Nadie tolera aquello que valora o le resulta enriquecedor. Implícitamente se acepta que aquello que se tolera es muy distinto a nosotros, se considera algo negativo o representa un problema. La tolerancia, entonces, trata de poner un límite a nuestra acción frente a los otros bajo una lógica que podría resumirse así: sí son distintos, sí son un problema, pero tenemos que tolerarlos porque tenemos la obligación de ser buenos. Esta es una forma de bondad impuesta que se ejerce sobre algo que aceptamos que constituye un problema y que no nos gusta que exista. Este tipo de razonamiento lleva inevitablemente a otra pregunta: ¿debemos aceptarlo total y completamente o bajo ciertas condiciones? Esta inquietud marca el inicio de la segunda fase en toda secuencia genocida: el hostigamiento. Llamamos hostigamiento a todas aquellas formas de ataque dirigidas a grupos previamente estigmatizados, percibidos como diferentes y negativos al mismo tiempo. Dentro de las formas de hostigamiento podemos encontrar dos modalidades clásicas: el hostigamiento físico paraestatal y el hostigamiento legal. El hostigamiento físico paraestatal abarca todo tipo de agresiones ante estos grupos. Ataques en la vía pública al ser identificados por ciertos rasgos o por su vestimenta, ataques en los barrios donde viven, a sus comercios, espacios de trabajo. Aunque parecen ser espontáneos, rara vez lo son. El término paraestatal indica que el Estado participa indirectamente. No asume oficialmente su intervención, pero la facilita o tolera. A menudo los agresores incluyen a miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que actúan sin uniforme, sin órdenes formales, ni sujeción a los protocolos oficiales. Así, aparentan ser simples ciudadanos expresando su intolerancia hacia aquellos que ya fueron construidos como peligrosos o amenazantes. Un ejemplo claro es el nazismo, que antes de asumir el poder, creó sus propias fuerzas de choque, las SA, Sturmabteilung, tropas de asalto. Muchos de sus integrantes provenían de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, pero su afiliación era personal. No actuaban bajo órdenes estatales, sino del Partido Nacional Socialista. Las SA organizaban boicots a los comercios judíos, atacaban sindicatos obreros y agredían en la calle a personas que identificaban como judías, llegando incluso al asesinato. Durante la última dictadura argentina, también actuaron grupos paraestatales, como el Comando Libertadores de América o la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Estos grupos, compuestos por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, no respondían al esquema oficial del Estado, aunque mantenían vínculos estrechos con figuras del poder político, como el ministro de Bienestar Social, José López Rega, activo durante el último gobierno de Juan Domingo Perón y luego bajo la presidencia de María Estela Martínez.
Al igual que las SA nazis, estos grupos atacaban sedes sindicales o militantes de izquierda, sean peronistas o no. Fueron responsables de cientos de asesinatos y miles de agresiones durante los años 70. En distintos procesos genocidas se han documentado otros grupos paraestatales. En la Turquía de los yihadistas, entre grupos serbios durante las guerras de los Balcanes o en el genocidio de Ruanda. En todos los casos cumplieron roles semejantes y comparten el rasgo paraestatal. La segunda forma de hostigamiento es el hostigamiento legal, que implica la aprobación de leyes y decretos que restringen derechos y actividades de los grupos estigmatizados. Estas normas pueden prohibirles circular por ciertos espacios de la vida cotidiana, establecer relaciones afectivas con miembros de otros grupos, ejercer sus prácticas culturales o acceder a derechos fundamentales como el de votar o el de ejercer determinadas profesiones. El nazismo, por ejemplo, promulgó las llamadas leyes de Nuremberg, que definían quién era considerado judío y recortaban sus derechos civiles. Sistemas de apartheid, como los implementados en Estados Unidos o Sudáfrica, o las restricciones actuales que enfrentan las poblaciones árabes o palestinas en Israel y los territorios ocupados, constituyen otros ejemplos de hostigamiento legal. Las prácticas de hostigamiento permiten el desarrollo de la secuencia genocida. En primer lugar, implican el reclutamiento y entrenamiento de aquellos que van a implementar la práctica genocida. Participar en agresiones no sistemáticas contra civiles permite detectar a los miembros de las Fuerzas Armadas dispuestos a llevar a cabo actos tan extremos como golpear, torturar o asesinar a personas indefensas, incluso mujeres, niños o ancianos. Estas conductas no forman parte del entrenamiento militar tradicional, ya que contradicen los principios éticos que se requieren para eso. Por eso, las etapas de hostigamiento sirvieron tanto para identificar a quienes estaban dispuestos como para prepararlos en la práctica. El hostigamiento sirve además para dejar a las poblaciones estigmatizadas expuestas a agresiones en cualquier momento o lugar. En respuesta, muchas de estas comunidades optan por agruparse en ciertas zonas, barrios, calles o ciudades para protegerse mutuamente y evitar ataques sin previo aviso. Algunos guetos establecidos por el régimen nazi fueron solicitados inicialmente por las propias comunidades judías. Sin embargo, esta estrategia de defensa colectiva termina favoreciendo el paso siguiente del proceso genocida: el aislamiento. Las políticas de hostigamiento generan una atmósfera de caos e inseguridad que afecta incluso a quienes no pertenecen ni a los grupos estigmatizados ni a quienes los atacan. La violencia ejercida por fuerzas paraestatales, junto con la aparición de grupos de autodefensa, convierte la vida cotidiana en un escenario de enfrentamientos imprevisibles. Esta situación lleva a la sociedad a reclamar una mayor intervención de las fuerzas del orden, ahora sí, con uniforme y apoyo estatal, para restaurar el control. Esa demanda social facilita la instalación de gobiernos autoritarios, amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y legitima nuevas formas de hostigamiento en un círculo perverso que termina dando paso al aislamiento. De esto vamos a hablar en el próximo episodio.